Hace igual 5 años, me acuerdo que estábamos discutiendo la estrategia española de desarrollo sostenible que había que entregar en Europa, y en aquel momento algunos introducíamos el asunto este de la rehabilitación, porque nos dábamos cuenta de que la burbuja inmobiliaria iba a pinchar y de que era necesario un aterrizaje suave. No es que fuéramos mucho más inteligentes, sino en el caso de los sindicalistas teníamos muchos contactos con Alemania, y en Alemania, donde habían vivido un proceso que podía haber sido una burbuja inmobiliaria impresionante cuando se unifican las dos Alemanias y empiezan a edificar en Alemania del Este y hacer todo, que aquello estaba lleno de grúas, para quien hayáis visitado Berlín en aquella época era increíble, se dieron cuenta de que había una burbuja que podía pinchar y desarrollaron un programa de rehabilitación impresionante, moviendo la sociedad civil. Hicieron un acuerdo el gobierno, los empresarios, los sindicatos, para generar empleo, hicieron inversión y vimos cómo habían resuelto la burbuja generando cientos de miles de empleos. O sea, no solo no habían perdido empleo, sino que habían generado empleo. Dijimos, tate, vamos a aprender. Y llevamos allí la propuesta. Y me acuerdo que me tocó sentarme luego con un director general y le expliqué. Dice, oye, ¿eso que has dicho? Y le comenté un poco más. Me dice, joder, es que eso es muy complicado. Le dije, oye, ¿y a ti para qué te pagamos el sueldo? ¿Para que hagas lo fácil? Es que estáis especialistas en poner un problema a cada solución y os pagamos el sueldo para que pongáis una solución a cada problema. Entonces es muy complicado y sigue siendo muy complicado. Claro que es complicado, pero cada complicación tiene su solución. Barreras hay muchísimas. Las hay pequeñas y las hay grandes. Creo que la barrera principal es la macro. Macro. Estoy de acuerdo con lo que decía Valentín. Hay un umbral mínimo sobre el cual se movilizará la sociedad o no se movilizará la sociedad. Aquí se ha hablado de 500.000 de viviendas, y yo añadiría, hay 150.000 edificios industriales y de servicios al año, que según los cálculos de algunos nos daría una movilización de 18.000 millones de euros anuales. Y eso es una cantidad suficientemente interesante como para mover el conjunto de la sociedad, como para que ahí primero haya debates políticos a mansalva. El sector económico de la construcción diga, ahí hay una oportunidad de negocio. Estamos hablando de 380.000 empleos. Los sindicatos digan, bueno, esta es una reconversión que puede tener interés. Eso puede movilizar la sociedad y puede resolver más rápidamente el sinfín, los miles de barreras que nos vamos a encontrar. Diría más, los millones de barreras que nos vamos a encontrar, que es como ha acabado hablando Valentín, porque al final cada propietario va a tener que decidir y cada propietario es una barrera. O movilizamos el conjunto para facilitar que todas las leyes que hay que cambiar se cambien con celeridad, para facilitar que haya un espíritu favorable a la rehabilitación de edificios y de barrios, o si no, estamos perdidos, porque el sinfín de barreras concretas que nos vamos a encontrar lo van a hacer imposible. Por lo tanto, lo primero es un objetivo macro, de sociedad, que se lo crea el gobierno y que lo plantee. Cuando vino la ley de economía sostenible, dije, bien, y de hecho escribimos, Domingo Jiménez Beltrán, Carlos Hernández Peci y yo escribimos un segundo artículo sobre rehabilitación en el que dijimos, se confunde quien dice que esto es más ladrillo. No, esto es otra cosa. Apoyamos la idea, pero el umbral no es el suficiente. Pensar que con una modificación en el IRPF y en el IVA, eso iba a movilizar todo lo que había que movilizar, era irrealista. Y a los hechos me remito, no ha generado ninguna ilusión, y cuando salgan esas modificaciones, se habló hace un año de ellas y todavía no hay nada, no generarán suficiente. O sea, yo creo que la clave es lo macro, convencerse de que esto se debe llevar a cabo. El obstáculo principal también macro está en el coste público y en el coste de los particulares o de las empresas, por el momento en el que estamos. Pero aquí también está la oportunidad. Se puede hacer a coste cero. Tenemos una posibilidad de hacer una intervención, estoy hablando de 18.000 millones de euros al año, a coste cero. ¿Qué otra actividad nos permite hacerlo? Esta. ¿Y dónde está la clave? En la energía. Porque en esta actividad
contamos con un factor que igual no contamos en otra, que es el energético, en ahorro y eficiencia, que ya se ha planteado, y en instalación de energías renovables. Y eso es lo que nos puede permitir que la inversión pública, que es necesario activar para mover el sector, porque todo requiere una cierta inversión pública, que nosotros hemos cifrado en una cuarta parte, creo que son 4.500 millones, se pueda recuperar en un año, incluso mejor que recuperar. O sea, en el ejercicio contable del Estado ingresaría más de los 4.500 millones que tiene que dedicar a este esfuerzo. Con lo cual, ahí está coste cero. Y en los particulares y las empresas, que son lógicamente quienes tendrían que poner el principal esfuerzo, 13.500 millones, se puede recuperar, no al mismo año, en 8, 10, 12 años, depende de cómo. Sí, a través del ahorro energético y de los beneficios que va a dar la producción energética que se puede hacer en edificios. Y no ha habido pensamiento. Incluso cuando se ha favorecido la fotovoltaica, se ha favorecido en huertos solares, en vez de favorecerla en las viviendas, en los edificios, coherente con este proceso. Entonces, estamos en un momento de crisis, solo hablamos de actuar sobre el coste, sobre el gasto, o actuar sobre el ingreso. Sobre los dos habrá que actuar, igual no de la manera, o seguro que no de la manera que se está actuando, pero no hay una tercera mirada, una tercera visión de las oportunidades que nos plantea la crisis. Esto es lo que algunos queremos movilizar y creemos que es la clave de todo. Así que le pedimos al Gobierno, que para eso está, no nos pongas un problema para cada solución, sino ponnos una solución para cada problema, y aquí te damos una.